Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Cuerpo policial controlando a conductores. Autoridad Aeroportuaria de Aruba informa sobre actualizaciones importantes. Caso de fallecimiento de una menor de 1 mes de nacida en el Ecuador. Fuertes lluvias siguen afectando a los colombianos. Lava arbolito de Navidad y este es el resultado. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente viernes. Como saben, después de que el Departamento de Impuesto le diera la orden y también le anunciara al cuerpo policial que ya la gran mayoría de conductores había buscado su nueva placa, los controles empezaron a ser mucho más estrictos y más durante esta temporada. La vocero del cuerpo policial, la señora Liliana Rasmein, indica que para que se eviten distintas multas, deben tener los documentos en orden. El Cuerpo Policial de Aruba indicó recientemente que ellos, después de que el Departamento de Impuesto diera la orden para que efectivamente la mayoría de las placas nuevas de los vehículos ya habían sido entregadas para que así el Cuerpo Policial pudiese realizar los controles rutinarios. Sabemos que durante esta temporada muchas personas les encanta combinar alcohol con gasolina y esto es una mezcla que puede ser muy peligrosa. Ante esto, el Cuerpo Policial ha venido haciendo una serie de controles estratégicos alrededor de la isla, no solamente para verificar que las personas no estén manejando bajo los efectos del alcohol, pero también para así poder verificar que cumpla con todos los requisitos. Entre ellos, sabemos que la gran mayoría de los vehículos tienen ya la nueva placa puesta en sus autos. Hay otros que tienen la cita, que es el comprobante que van a buscar sus placas, pero sin embargo hay otros conductores que no tienen ni lo uno ni lo otro y cuando se dan cuenta son conductores que tienen deudas atrasadas. Ante esto también, según lo que indicó la vocero del cuerpo policial, la señora Liliana Rasmein, es importante que todas las personas tengan sus papeles en orden, tengan el pago del impuesto, tengan su cinturón de seguridad y muy importante, que no tengan el celular en la mano. La multa para tener el celular en la mano mientras manejan son de 500 florines. Para aquellas personas que de pronto no tienen la licencia, la multa es de 550 florines. Cambiando de tema, el Departamento de Impuesto en los últimos días ha dado a conocer información sobre lo que trata el deadline o la fecha final para la entrega de la declaración del Income Stem Belasting del 2024. La fecha es el próximo 8 de diciembre y los contribuyentes tienen que hacer esta entrega antes de la fecha. El Departamento de Impuesto informa que desde el próximo 8 de diciembre del año 2025, este es el último día para entregar el formulario de declaración conocido como el Income Stem Belasting, que es el impuesto del año 2024. La extensión de plazo de 2 meses para quienes no lograron entregar su formulario el 1 de octubre ya venció y no habrán más extensiones. Esto con el fin de mantener el ritmo de trabajo establecido por el Departamento de Impuesto para procesar las restituciones. Entregar la declaración del Income Stem Belasting es una obligación legal. Al presentar la declaración conforme a lo estipulado por la ley, el contribuyente evita recibir un cobro adicional de una multa. Además, a través de la declaración, el contribuyente obtiene la oportunidad de hacer uso de su derecho de reducir gastos. La declaración del Income Stem Belasting 2024 puede entregarse en la oficina principal en Kamakuri durante los horarios de atención de 7:45 a 11:30 de la mañana y de 1:15 a 3:30 de la tarde. Se recomienda a los contribuyentes sacar una copia de la declaración antes de entregarla para su propia administración. Para más información también podrán comunicarse con el Departamento de Impuesto o también a través de sus redes sociales. En otra información, la Autoridad Aeroportuaria de la isla tuvo recientemente una reunión abierta con los socios que también trabajan en el aeropuerto para así poder informarles sobre lo que ha sido distintos avances, no solamente frente al gran proyecto Getaway 2030, pero también las distintas fases que se han desarrollado. A continuación, Marilyn Feliciana con toda la información.
Para nós, na Aruba Airport Authority NV, está muito importante para a comunidade do aeroporto estar informada de todo o desenvolvimento no nosso aeroporto. Pensei hoje, nós temos 2 town hall sessions, parte manhã e parte à tarde, onde nós invitamos pessoas operando no aeroporto de Aruba para vir e assim por conhecer pouco mais de desenvolvimento andando. Esta é Gateway 2030. Atualmente nós estamos em fase 1B, que já está construir, e a seguinte fase 2, que também está em processo para preparação para construir, começando outro ano, e que esse seguro também tem diferentes cambios que afetam não somente a experiência para passageiros, mas também para a nossa comunidade aeroporto. E pensei, para nós é super importante para nos explicar isso aqui. O aeroporto de Aruba está agradecido a todos os operadores que estão operando na Aruba Airport para a paciência e sustento durante a construção do Gateway 2030 Project, projeto largo, pero seguro que dá seu fruto no final, que brinda uma melhor experiência para os passageiros e também seguro para as aerolíneas. Empezamos nuestra ronda internacional en el Ecuador con un lamentable hecho que ocurrió en las últimas horas, en donde por culpa de negligencia médica, como su mamá lo indica, le entregaron el cuerpo sin vida de su menor de apenas 1 mes de nacido en una caja. Según lo que indicaron las autoridades sanitarias, retiraron de su posición al director de este hospital. Esta imagen basta para mostrar la dimensión de lo ocurrido. Una madre achuar sentada en una banca del Hospital General de Macas en Morona, Santiago, abrazando una caja de cartón donde colocaron el cuerpo de su hija de 1 mes y 3 días. La fotografía, difundida por dirigentes del Cantón Taisha, encendió un reclamo sobre el trato que recibió la familia de esta localidad y el procedimiento post-mortem aplicado en el hospital. La respuesta del Ministerio de Salud llegó la noche de este miércoles. En un comunicado, la cartera de Estado reconoció que la entrega del cuerpo fue inapropiada y dispuso la desvinculación del gerente del hospital. Además, anunció el inicio de una auditoría interna y señaló que se harán las investigaciones para sancionar al personal involucrado. La bebé, originaria de la comunidad de Captash, murió el pasado 29 de noviembre. Había sido evacuada hasta el hospital de Macas, donde falleció poco después. Tras la entrega del cuerpo, la familia, con apoyo de habitantes de Taisha, reunió dinero para comprar un cofre y emprender el regreso hacia su comunidad, a la que solo se llega en avioneta. Este jueves, unos 50 trabajadores del hospital, entre médicos y enfermeras, realizaron un plantón para respaldar al gerente separado del cargo. Denunciaron la falta de insumos, pero evitaron responder por qué se recurrió a una caja de cartón o quién tomó esa decisión. Se lo entregó así, porque el hospital no tiene recursos, no tenemos ni para las bolsas que es de transporte de cadáveres, peor para un ataúd. El gerente, pese a la disposición anunciada, permanecía hoy en su despacho y no quiso responder qué protocolos existen para la entrega de neonatos fallecidos ni por qué no se aplicaron en este caso. Cambiando de tema, muchas familias en Colombia, específicamente en Leticia, están bien preocupadas por las lluvias que están incesantes en esa región, y esto también ha generado fuertes inundaciones. Lo que parecía ser una lluvia refrescante después de un día de altas temperaturas terminó siendo una pesadilla para muchas familias de Leticia. Harold Gómez, habitante del barrio San Martín, narró cómo él y su familia vivieron la emergencia. Pues ayer empezó a llover, a eso de como de las 10 de la noche, y no cesaba la lluvia. Al contrario, aumentaba. Ahí, pues uno trata de acomodar las cosas lo más que puede, porque uno ya sabe que, sí, ya otras veces ha sucedido y nos hemos inundado, pero no pensé que fuera tan grave así como esta vez. Y eran como las 1, 2 de la mañana cuando ya colapsó esto y se empezó a meter el agua. Y desde esa hora sin dormir, dígame, como desde las 10 de la noche sin dormir. Esta es la hora, son que casi las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y sin comer, sin dormir. La lluvia de este martes hizo que los sistemas hídricos se desbordaran, dejando a 18 de los 36 barrios de Leticia con graves afectaciones. Ya porque llueve fuerte y pasamos en el agua. Y hasta ahorita, vea, cómo estamos de agua.
¿El nivel del agua hasta dónde subió? Mira, con 1 metro yo creo, hasta aquí ya. Mientras muchas familias continúan sacando el agua de sus viviendas, la alcaldía adelanta el censo por barrios. Durante la emergencia, la Policía Nacional, los bomberos y la Defensa Civil realizaron labores de evacuación de personas enfermas y adultos mayores. Cambiando de tema, también, asimismo como en Aruba, en la República Dominicana, ha estado lloviendo mucho en los últimos días y esto ha afectado a toda su comunidad, específicamente a los niños, pues han demostrado que se han generado algunos casos de influenza. Por los síntomas de gripe que presenta, el niño Josué no fue operado este jueves, tras esperar por más de 1 año su cirugía de adenoides. Al él amanecer hoy con un poquito de fiebre y amaneció con tos, tosiendo, por eso la operación se canceló. Ya ellos nada más se lo dijeron que de enero en adelante, que tengo que venir en enero para ponerme cita. El menor es uno de las decenas de niños que son afectados por al menos uno de los 5 virus que, según el Ministerio de Salud, circulan en el ambiente. Pues tenemos la H3N1 y la H1N1 y también la Victoria al mismo tiempo corriendo. ¿Cuántas son? 3. 3. Entonces, pero también tenemos metaneumovirus humano, tenemos también el mismo COVID-19 y tenemos también el virus sincitial respiratorio. Eso es la presencia actual de lo que más común tenemos. Sin embargo, la directora del hospital Robert Rick Cabral informó que además de las enfermedades respiratorias, en la última semana se ha registrado un aumento de otras afecciones. También hemos visto un ligero incremento en las enfermedades gastrointestinales que no lo habíamos tenido la semana pasada. En esta semana sí ha habido un incremento en ese sentido. Tenemos alrededor de un 30-35% de la ocupación hospitalaria por procesos respiratorios agudos. Y mientras algunos padres acudieron este jueves con sus hijos a consulta, otros visitaron las farmacias populares para abastecerse de medicamentos. Ando buscando antigripal para llevárselo a mi esposo y antialérgico. Estoy comprando unas inyecciones y una antigripal. Ahí tengo 2 hijos con gripe. A continuación les mostramos un informe especial que realizó nuestro canal aliado en Colombia, Noticias Caracol, sobre lo que ha sido la Comuna 13 y también cuando se llevó a cabo la operación conocida como Orión, en el tiempo también de Pablo Escobar y cómo todo esto ha cambiado en la Comuna 13. Esta es la Comuna 13, catalogada como el ave fénix de la ciudad de Medellín, en Colombia. Sus calles, que hoy se decoran con murales y mensajes de resiliencia, fueron hace 22 años los mismos sótanos del infierno para las familias que vivían allí. Entre los años 2001 y 2003 se hicieron 17 operaciones militares. La más dolorosa, que marcó un antes y después de la historia de Medellín, fue la Operación Orión. Orión es una alianza paraestatal donde participó el DAS, participó la policía, participó el ejército y se mezcló con paramilitarismo. Entonces las operaciones fueron hechas así. Entraban los famosos carros fantasmas, que eran carros de Orión, de esta alianza paraestatal, se llevaban la gente y la metían a una finca fuera de la Comuna 13. Los torturaban y los asesinaban. Y era una cacería así, iban los carros y el que iba caminando lo cogían y lo montaban, no les importaba si era inocente, si de pronto padre, familia, tío, hermano, si tenían problema de discapacidad, no, se llevaban a la gente. Eso no lo han contado quienes desde ejército, policía, de los que manejaba alias metralleta en el DAS, de todos esos, el director del DAS, nadie ha contado lo que fue verdaderamente Orión. Orión se ejecutó bajo la orden del presidente de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, y se desarrolló durante 4 días con el concurso del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Fuerzas Especiales de la Policía Nacional y la Fiscalía, también miembros de las Fuerzas Militares de la 4ª Brigada. Alrededor de 1000 hombres ingresaron por tierra y aire para atacar las milicias urbanas de los Comandos Armados del Pueblo CAP, el ELN y las FARC. Lo que se dice es que las fuerzas paramilitares del bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia se sumaron a la operación militar en articulación con la fuerza pública. Y ahora
nos vamos a una historia bastante especial que ocurrió en Perú, en donde un jovencito quiso seguir su pasión y era narrar partidos de fútbol. A pesar de que no tenía quizá todo el reconocimiento, pero también la forma para ingresar a los estadios a narrar el fútbol, él logró ingeniárselas y se ha viralizado. Desde que tenía 3 años mi papá me llevaba a la radio. Un jovencito de 15 años, conocido como Paul Deportes, se hizo viral en redes sociales al hacer una transmisión de la final de la Copa Libertadores desde un cerro, mirando el Estadio Monumental. Final del partido, señoras y señores, lo ha ganado Flamengo. Flamengo sí corona campeón de la Copa Libertadores de América. Este periodista de corazón se llama Cliver Guamán y es natural de Andahuaylas. Viajó 18 horas por tierra para venir a Lima a cumplir su sueño. Cliver viene narrando desde hace 4 años partidos de fútbol. Empezó practicando desde una humilde cabina de radio. Desde que tenía 3 años mi papá me llevaba a la radio que teníamos en la comunidad y pues me llevaba a contar cuentos, en pocas palabras a narrar cuentos. Y cuando tenía 10, 12 años me llevaron para que yo pueda hablar en un partido de Copa Perú porque me gustaba hablar. Era el más bullicioso de la casa, el que siempre estaba interactuando con la gente, bastante liberal. Y pues mi papá me llevaron al estadio, ahí estuve hablando un minuto, cerca de 2 minutos, la gente se empezó a reír, me callé, me apagué ahí por 1 o 2 años y luego de ahí volví al tema de la narración. De años que he venido yo aprendiendo, he tenido que compartir la cabina con narradores que ya tenían con experiencia, narradores que ya habían narrado Liga 3, Liga 2 y pues de ellos aprendí. Cuando yo decía algunas cositas malas o cometía algún error, ellos siempre estaban ahí para apoyarme, decirme. Lamentablemente, Cliver nos cuenta que se sintió discriminado y pensó en apagar su micrófono para siempre, sin imaginarse que llegaría a ser un ejemplo de superación cuando subió al cerro para transmitir el partido de la final de la Copa Libertadores. Porque pensar en conseguir una entrada para él o lograr acreditarse por su edad era imposible. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Un otro Pasco llena cu alegría, llamando turba mía y vicía, no está único aceitar, el temporada de fin de año llega, regalamos felicidad, no está único aceitar, ay, mire luz de la bría, para conectar, aceitar, está único aceitar, para conectar, riquititi, taca, taca, para conectar, si tiene energía y alegría, aceitar, un buen Pasco y feliz año nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Oma, ¿así le quitaba toda la vega aquí antes? Claro que sí, niño. Por fin de año, así de que no estaba toda la vega na aquí. Pero ahora nos habla digital. Coletar 4 balas de pasto, dengue de frenos para aboti a chance para ganar un Toyota Race novo. Mas pisar focal, a fita fácil e coisa aqui tá. Dispen y gana. Explore the fun miles. Nuevo
Nueva línea Downy Intense, ahora en Aruba. Perfume para la ropa que te deja oliendo rico 24/7. Downy Intense con cápsulas de esencia pura que liberan un perfume intenso para que huelas rico 24/7. El nuevo suavizante Downy Intense es para todo tipo de ropa, desde tus toallas hasta tu ropa de oficina, con una fragancia intensa para que te sientas fresca como salir de la ducha. Obtenible en todos los supermercados de Aruba, nueva línea de Downy Intense. Siente Downy. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Anteriormente, las mujeres que tenían algún tipo de cáncer, específicamente hablando del cáncer cervical, se decía que era la tasa más alta de muertes en el mundo. Sin embargo, gracias a los avances de la tecnología y a pesar de que se han desarrollado distintas pruebas, la tasa ha disminuido. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Primero, las malas noticias. En Estados Unidos, solo este año, se estima que más de 13,000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino invasivo serán diagnosticados y que más de 4,000 mujeres morirán por la enfermedad. Pero la buena noticia es que esas cifras han disminuido dramáticamente a lo largo de los años, pero no en todas partes. There's wide disparities in this country amongst cervical cancer rates, and particularly in rural areas, and particularly in the rural South, we continue to see many women presenting to physicians with advanced cervical cancer. Por eso, la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer publicó nuevas guías para las pruebas del cáncer de cuello uterino, con intención de reducir las muertes por la enfermedad. Aunque el método tradicional de la prueba de Papa Nicolau cada 5 años sigue siendo el preferido, ahora hay una opción aceptable para las mujeres que presentan un riesgo promedio y que no quieren un examen pélvico. Tomar una de 2 pruebas de autorrecolección aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, es recomendado cada 3 años, mientras que los resultados se mantengan negativos hasta los 65 años. We know particularly if it's difficult in making an appointment, some women may have privacy concerns initially, so we do think having the ability to have FDA-approved tests every 3 years for self-collection is a wonderful other option. Para las mujeres mayores de 65 años que han tenido resultados adecuados y que no están en alto riesgo de otra forma, las pruebas ya no se recomiendan por la organización. En nuestra sección de las más virales les mostramos esta cantidad de monos que viven en una playa muy reconocida en China. Allí turistas que llegan a este lugar quedaron impactados por ver a la cantidad de monos. Una inusual estampida de aproximadamente 100 monos descendiendo de una montaña en China generó escenas de pánico entre los turistas que visitaban un parque nacional ubicado en el sudeste del país asiático. La rápida movilización de los primates causó temor por un posible ataque a los visitantes, quienes decidieron refugiarse bajo los techos y en distintas guaridas hasta que los monos desaparecieron de la escena. La impactante secuencia grabada por un turista desde el teleférico del parque cercano a la ciudad se viralizó en las redes y obtuvo una gran cantidad de reproducciones. El video impresiona a simple vista al ver cómo estos animales descienden a una gran velocidad utilizando cables para descender de la forma más rápida y seguro de la superficie. En medio del revuelo generalizado, un turista tomó su celular y filmó toda la escena, donde aparecen una gran cantidad de animales, mientras el resto de las personas decidió refugiarse en ese lugar. Como se puede ver en estas imágenes, allí el parque es uno de los lugares más poblados por los monos y la cantidad creció exponencialmente en el último tiempo. Y si de historias virales se trata, les mostramos cómo una joven se dio a conocer no solamente por una tienda, la cual es muy famosa en Barcelona, porque allí venden postres y tortas que las personas hacen fila para poder conseguir.
El local gastronómico de Maru Botana en Barcelona no para de sumar clientes y curiosos. En medio de ese furor, una empleada decidió abrir la puerta del detrás de escena y mostrar cómo es una jornada completa de trabajo ahí dentro. Su video grabado desde que llega al local hasta el final del turno se volvió viral. Les voy a mostrar cómo es trabajar en el local de Maru en Barcelona. Llegué a las 8 de la mañana junto con mi compi Caro y nos tocaba abrir hoy. Allí prendimos todas las luces porque nos daba miedo. Entre risas mostró el primer paso del día, recibir el pedido de verdulería. Para sorpresa de nadie no teníamos nada, así que limpié cajones y me puse a guardar toda la frutilla y también mucha fruta que llegaban allí. Mientras avanzaba la mañana, la empleada llevó tortas a la heladera y reveló cuál es su favorita. Esta torta es la mejor del mundo, es húmeda de coco, nada, se las recomiendo. También mostró una marquesa de frutos rojos recién preparada y volvió a espiar a su compañera que estaba terminando allí un merengue. Antes de abrir las puertas del mostrador estaba lleno, pero no tanto como hubieran querido. El sábado había quedado totalmente lleno. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. La empleada también mostró cómo es trabajar junto a Maru Botana y enseñó partes de los ingredientes que se usan a diario en cada receta. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Dinoris Women's Clinic. En Dinoris Women's Clinic, cada mujer en cualquier etapa de su vida merece un espacio seguro y de confianza para ser atendida y apoyada. Con un servicio privado de ginecología, buscamos priorizar la salud y el bienestar femenino. Cumple con tus chequeos y recibe una guía personalizada sobre la prueba del BPH, Papa Nicolau, menstruación, colposcopia, menopausia y mucho más. Comunícate para más información al 586-0448 o al 597-5549. Dinoris Women's Clinic. Y como saben, los viernes tenemos nuestra sección que es dedicada a los animalitos que se encuentran en distintos refugios y fundaciones de la isla. Hoy vamos a pasar por algunos de ellos, así que si ustedes quieren adoptar y están buscando a un perrito o un gatito ideal, a continuación. Criollo Trappers presenta a estas perritas. Ella extraña a sus hermanas, quienes fueron adoptadas. Gaia se siente sola, pero seguro es posible encontrarle un hogar también. Tiene 4 meses, está esterilizada y recibió ya su primera vacuna. Si la quieren adoptar, en Criollo Trappers tienen la información. Centro de Control de Cachó también está buscando para que les ayuden a encontrar un hogar definitivo para Berchi y Gordita. Creemos que cada perrito merece un hogar amoroso y seguro y estamos decididos a encontrar el hogar perfecto para cada uno. Con la ayuda de fundaciones y voluntarios, los perritos reciben esterilización y castración, microchip, pero también NextGuard contra las garrapatas y pulgas. Si buscas un compañero fiel para tu familia, considera abrir tu corazón y tu hogar a nuestros animales, ya que tuvieron un comienzo difícil en la vida. Ayúdanos a difundir la noticia compartiendo esta publicación y etiquetando a tus amigos que pueden estar interesados. Nine Life Aruba Foundation también presenta a estas lindas gatitas. ¿Listas para tu propio safari en casa? Nuestras chicas Nairobi, Mara y Kenia están más que listas para llevar la aventura a tu hogar. Pueden conocerlas allí en el día de la adopción, mañana sábado 6 de diciembre, o también podrán contactarlos a través de las redes sociales. Y los dejo con estas imágenes que se han viralizado. Un hombre decidió mostrar a través de sus redes cómo lavó su arbolito de Navidad y el resultado de verdad es increíble. Un procedimiento que para muchos parecía quizá impensado. En el clip se muestra sorprendida por la suciedad que salió de su propio árbol. Tu árbol está sucio y no lo sabías. No puedes imaginar mi cara cuando vi lo asqueroso que salía de allí del árbol. Escribió en la publicación, dejando abierto un debate sobre cuánta acumulación de polvo pueden tener estos objetos que permanecen guardados durante 11 meses del año. Allí, según lo que explican, muestran el paso a paso para poder lavar bien el árbol de Navidad, mojándolo bien por las ramas, aplicar un spray limpiador, dejar actuar 10 minutos, aclarar con agua limpia y dejar secarlo completamente. El procedimiento no requiere algo especial. Si no tienen bañera, lo pueden hacer allí también en una ducha.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana. Como siempre, les queremos dar las gracias por su fiel sintonía. Los dejamos con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.